Grabar y vamos a comenzar. Recapitulando un poco, se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Sí, sí Muchas se ve gracias. bien. Bueno, recapitulando un poco de lo anterior, habíamos empezado con el tema que se llama la doctrina social de la Iglesia, una brújula para nuestro tiempo. Y habíamos hecho esta reflexión a partir de la lectura del segundo de Timoteo. Volvámosla a hacer para que partamos de aquí. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, cada uno de nosotros pongamos el nombre, tú Pablo, tú Eloísa, tú Abecuc, tú Luz, tú Alejandra, tú Beatriz, tú Benita, tú Carla, tú Ana María, tú Rocío, tú Liliana, tú en cambio, pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizador, desempeña a la perfección de tu ministerio. Y bueno, nuestro ministerio es ser sacerdotes, profetas y reyes a partir de nuestro bautizo. Y es ahí donde tenemos que mostrar realmente que somos, ¿no? Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndoles a los admirables horizontes de la filiación divina. Y volvemos a retomar este punto que se vuelve medular para toda acción que tiene nuestra Santa Madre Iglesia. La salvación, en este caso lo que conocemos como filiación divina, la salvación no es exclusiva para el católico. Y si pensamos que nosotros por ser católicos ya estamos salvados y estamos del otro lado, tengamos cuidado, no vaya siendo que por nuestra soberbia y por nuestro egoísmo, pensando que somos los que estamos bien, acabemos estando mal. Y aquellos que pensábamos que estaban condenados, pensando que estaban ya en el hoyo, no sé, pensemos en alguna prostituta, en alguna mujer que abortó, en algún drogadicto, en algún satánico, en algún sicario que dices, no, esos ya están condenados. No vaya siendo que el día de mañana estemos presentes en el juicio y nos encontremos que aquellas personas, a pesar de haber llevado toda su vida como la llevaron, se arrepintieron y se salvaron y encontraron la gracia de Dios. Y nosotros pensando que la teníamos, por nuestra soberbia la perdimos. ¿Por qué por nuestra soberbia? Porque no somos un grupo de élite, porque no somos una milicia elitista en el que nada más los católicos, mis cuatitos y ya. Porque los católicos somos, sí, una milicia, somos un ejército, somos el ejército de Dios, llamémosle de esa manera, claro que sí, pero somos una milicia para el mundo entero. ¿A quién va a abarcar? A todos los hombres y a todo el hombre. Esta idea que estoy enmarcando, la vamos a estar repitiendo mucho y la tenemos que ir masticando constantemente. Es de Pablo VI. Hombre entero. ¿A qué hace referencia hombre entero? A cuerpo, alma, espíritu. Cada uno de nosotros no somos partes divididas, o sea, no somos producto de Jack el Destripador, ¿verdad? Que nos dividimos y nos ponemos y de, ay, ahora sí soy católico y me pongo la camiseta de católico, y ay, ahora voy a ir al trabajo, entonces me quito la camiseta de católico. Ay, hoy soy papá, soy esposo y me pongo la playera de esposo. Ay, híjole, me voy con mis cuates y vamos a portarnos mal, me quito la playera de esposo, ¿no? O me quito el anillo. No, o sea, eres lo que eres aquí, allá y acullá, a tiempo y a destiempo, en todo lugar. Por eso hace referencia al hombre entero, pensamiento, alma, bueno, razón, alma, espíritu, cuerpo, un hombre completo, un ser integral, la persona íntegra, pero también a todos los hombres, y esto es importante. ¿Quiénes son todos los hombres? Todos, la humanidad entera. No hay nadie que Dios no quiera que se salve, porque si una persona tiene vida, esa persona tiene vida porque fue voluntad de Dios nuestro Señor. Y Dios quiere que esa persona se salve.
Y para eso estamos aquí, para que nosotros vayamos a anunciar y a predicar la palabra con acciones, con obras, no nada más con las palabras, ¿verdad? Lo habíamos platicado, de tal manera que busquemos transformar la vida de los demás. Es algo que vamos a ir viendo poco a poco cómo podemos irla transformando. No se trata de hacer las grandes obras maravillosas y extraordinarias de alcance global y me haga todo un santazo de talla internacional y me vean por todos lados. Bueno, si Dios quiere bendecir de esa manera e inspirarte de esa manera a ti en particular, pues sí, hay que hacerlo. Pero igual grandes obras que transforman las vidas, puede ser un abrazo, puede ser unas palabras de aliento, puede ser un cariño, puede ser, híjole, ¿cuántas veces nos ha pasado que hemos andado tan mal, que nos sentimos destrozados, nos sentimos pisoteados, nos sentimos humillados? Dices, no me puedo ir más mal en la vida. O sea, te sientes de así, con esa pesadez, que no es propia de un católico, aclarándolo, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque si creemos que Cristo es nuestro Señor y que Cristo resucitó, entonces, y lo recibimos, creemos que está vivo, presente y real en la Sagrada Eucaristía y lo estamos recibiendo, pues entonces no tendríamos por qué tener esas pesadeces. Pero bueno, nuestras debilidades nos ganan y las tenemos. Y yo creo que todos las hemos tenido en algún momento y se ha presentado una persona y a lo mejor esa persona ni la conoces. Es una persona que te topaste en la calle y te regaló una sonrisa o te dijo una palabra muy concreta, te dijo, hizo algo, una acción, un gesto, algo que te transformó el día, que te volvió a poner los pies en la tierra, que te revaloró, que te resignificó, que te dijo, sí es cierto, estoy mal, estaba perdida y ya no. Y esas son las caricias de Dios y es como Dios va actuando. Y nosotros debemos de ser también esos instrumentos que el Señor utiliza para transformar la vida. ¿La vida de quién? De todos. La doctrina social no ha estado siempre sistematizada, y creo que esto ya lo habíamos platicado, sino que a lo largo de los siglos ha sido un proceso de diálogo entre la enseñanza de la Iglesia y las distintas ciencias humanas. Fiel a su misión evangelizadora, la doctrina social busca llevar justamente el Evangelio al campo social. ¿Por qué llevarlo al campo social? ¿Por qué ahora? Porque antes la gente, la mayoría de la población era católica y vivía los valores y vivía los principios y ciertamente había muchas deficiencias y ciertamente en los ranchos y en las comunidades y en medio mundo, si tú quieres, había machismo y había abusos y había muchas cosas que no estaban bien, ciertamente. Pero las mamás, por ejemplo, las madres de casa, educaban y enseñaban a los hijos en los valores, en los principios cristianos. Había familias íntegras, había menos divorcios, había menos separaciones, había menos circunstancias que van denigrando al ser humano como las tenemos hoy en día. Por ejemplo, la hipersexualidad no estaba marcada, había desórdenes, claro que había desórdenes, pero no era lo mismo. Y se buscaba, o en las comunidades se trataba de vivir lo mejor, de la mejor manera posible o más cristiana posible. Y eso era literal, tratar de llevar el evangelio a la comunidad, con todas las deficiencias propias de las personas de ese momento, ¿verdad? Y con todos sus errores, que hay que aclararlo. No ha habido una época, un tiempo que ha sido perfecto. Si no, pregúntele a nuestro Señor Jesucristo cómo le fue. Pues le fue de la patada, perdón, le fue de la cruz. Corregimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora en donde los valores y los principios cristianos se ven o se presentan. Bueno, se ven, porque se presentan siempre de la misma manera, ¿no? Pero se ven como algo que ya está retrógrado, fuera de moda, que ya no sirve, que no permite que tengamos libertades, que no permite que el hombre se desarrolle plenamente. No sé, pensemos a lo mejor en el tema del aborto, ¿no? En el tema de la homosexualidad, en el tema, bueno, de todo lo que conlleva la ideología de género, donde los valores y principios cristianos pues no empatan. Pues lógicamente, y cómo permean todas estas ideologías y cómo permea todo esto en el campo social en el que nos desarrollamos, lógicamente la iglesia tiene que volver a pensar y volver a insistir que tenemos que llevar el evangelio al campo social, llevar esas enseñanzas que Cristo Jesús nos trajo.
Pero si se fijan, las enseñanzas de Cristo no solamente eran palabras, volvemos a decirlo, eran acciones que se convertían en palabras. O daba la lección y después se hacía la acción, pero siempre estaba de lo mismo, el testimonio, algo importante que siempre debe de estar presente es el testimonio. Y el testimonio es la misión evangelizadora que tiene la iglesia. La iglesia siempre va a buscar fundamentar todo, que tenga argumentos. Y si la ciencia, si la técnica nos puede ayudar a fundamentar y argumentar, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la ciencia y la técnica no están peleadas con la fe, se vienen a complementar. Es más, podríamos decir a lo mejor un científico que diga, es que la fe es para tontos. ¿Y por qué no has perdido la confianza en que vas a encontrar la cura hacia algo? Porque tienes fe. Nada más que se nos olvida dimensionarlo como es, ¿no? Esta doctrina tiene una profunda unidad que brota, fíjense bien lo que decíamos, de la fe en una salvación integral. ¿Por qué estamos aquí? ¿O cuál es el objetivo de estar aquí? Porque queremos salvarnos. ¿Por qué vamos a misa? Porque queremos salvarnos. ¿Por qué comulgamos? Porque queremos salvarnos. Bueno, si empezamos con eso está bien. Es un buen inicio, pero si decimos porque queremos amar, pasar a la plenitud, es mucho mejor, ¿verdad? Entonces, brota de la fe en la salvación, de la esperanza, esperar la justicia. ¿Qué era lo que esperaba el pueblo judío cuando estuvo Cristo Jesús? Esperaba al Mesías. ¿Y qué esperaban del Mesías? Esperaban que ese Mesías llegara a liberarlos del dominio de los romanos. Esperaban un Mesías, guerrero, un Mesías, pues sí, que viniera a hacer la guerra y a liberarlos. Y sí, hizo una guerra y hizo, pero una señora guerrota, pero fue una guerra de amor, fue una revolución de amor completa. ¿Y qué esperaban? Esa justicia. ¿Y qué esperamos hoy en día? Justicia. Y hace ratito Rocío lo decía en la oración que teníamos para ofrecer esta sesión. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que quiere el mundo? Quiere justicia. ¿Qué es lo que quiere México? Ante tanta incertidumbre, en lo político, en lo económico, en lo social, ante la incertidumbre que nos causa la violencia producida por el crimen organizado, ¿qué es lo que piden las madres buscadoras? ¿Qué es lo que está pidiendo en este caso? Todo el mundo a la justicia, pero una justicia plena. Y cuando pedimos esa justicia, lógicamente es porque tenemos esperanza en que llega. Y si tenemos esperanza es porque tenemos fe. Pero entonces es donde entra la caridad, de la caridad que hace verdaderamente hermanos a todos los hombres en Cristo. Y que eso es importantísimo, esa caridad que nos hermana, esa caridad que en otras palabras, caritas, viene del latín caritas, si no me equivoco es latín, si no me corrigen, ¿qué es amor? De ese amor de entrega, de ese amor de donación, de ese amor de lo mío es tuyo, yo soy tuyo, yo me entrego a ti, yo me dono a ti. ¿Qué es lo que hace un matrimonio? Precisamente eso, ¿no? La donación entera y total de los cónyuges, del varón hacia la mujer, de la mujer hacia el varón. ¿Qué es lo que hacen los padres de familia? La donación total de ellos hacia sus hijos. Cuando hablamos de unos buenos padres de familia, cuando hablamos de un buen matrimonio, ¿qué debiesen hacer los hijos de la donación de ellos hacia sus padres? ¿Qué deberíamos de hacer como comunidad católica que somos esta donación por mi prójimo, de tal manera que estando yo para el otro está para mí. Y de esta forma formamos ese cuerpo místico de Cristo, en el que todos somos iglesia. La enseñanza y la difusión de esta doctrina social forma parte de la misión evangelizadora de la iglesia. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? A tiempo y a destiempo, en todos lados, en la casa, en el trabajo, en el mercado, en la escuela, en los grupos, sobre todo en los grupos apostólicos, porque a veces se nos olvida. Y generamos unos daños tremendos, porque damos más pena y más tristeza y más lástima a veces en los grupos apostólicos o en las pastorales.
que lo que debería de ser. Se acerca a las personas y ven nuestro testimonio y las personas dicen, no, gracias, estos son los católicos, prefiero no ser católico. Entonces, tenemos que darlo en todos lados. Ahora también, porque con esa rectitud de corazón y con esa congruencia de vida. Porque luego también pasa, y esto es importante señalarlo, que en la iglesia soy un santo, que levito, que estoy ya extasiado, que casi casi le falta que le diga al padre, padrecito, bájeme a San Francisco de Asís, ya le quedó chiquito el templo, voy yo, ¿no? Este, y resulta que sales de la iglesia y eres un hijo de la fregada, o una hija de la fregada. Que a la primera persona que puedas le pitas y le recuerdas a su mamacita del 10 de mayo, ¿no? Que llegas a la casa y te surtes a la esposa, te surtes a los hijos, te surtes, o sea, tenemos que ser congruentes. Y es donde entra, y digo, no es fácil ser congruente, es la lucha de todos los días, porque si fuéramos todos congruentes, todos seríamos ya santos y pues, ya no habría necesidad de hacer muchas cosas. Estamos en este camino de perfección. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y por eso de repente salen las personas diciendo, "Mm, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Ve cómo te portas, cómo eres. O ese dicho también famosísimo de eres lumbrera, ¿no? Candil en la calle y oscuridad en la casa. Yo lo he sido, y muchas veces, y me ha fallado. Y yo sé que me voy a volver a tropezar y voy a volver a fallar. Pero también sé que tengo que levantarme y tengo que seguir porque tengo mi fe puesta en la salvación, mi esperanza puesta en la justicia y la caridad puesta en la hermandad de todos, lo que veíamos hace ratito de la doctrina, sí, de la doctrina social. Entonces, ¿qué es el Evangelio de Jesús? Es el Evangelio del amor. El amor tiene por delante un vasto trabajo al que la Iglesia quiere contribuir también con su doctrina social, que concierne a todo el hombre y se dirige a todos los hombres. Fíjense cómo estas palabritas las vamos a encontrar y se van a estar conjugando de una y de otra manera, porque así es. A todos nosotros nos concierne evangelizar a todos nosotros. Así de sencillo. Y entra una pregunta que es tajante y yo creo que es medular y que deberíamos estar reflexionando junto con la de la semana pasada todos los días de nuestra vida. No nada más en el curso, no nada más en este tallercito, porque al final de cuentas este taller puede ser como todos los demás talleres que hemos tomado en nuestra vida. Lo escuchamos, lo archivamos, aprendí algo, lo archivo, lo dejo por ahí guardado y listo, se acabó y me aviento después otro, ¿no? Digo, pasa, puede pasar. ¿Por qué no pensemos que puede suceder en este caso? Pero si lo llevamos un poquito más allá y digo, a ver, esta pregunta, cuestionarme al salir a la calle, al estar viendo la realidad que me interpela en mi alrededor, ¿cómo es posible que en nuestro tiempo haya todavía quien se muere de hambre? ¿Quién está condenado al analfabetismo? ¿Quién carece de la asistencia médica más elemental? ¿Quién no tiene techo donde cobijarse? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hay quienes en este tiempo en el que yo en mi refrigerador tengo lleno de comida y voy a tirar algo de comida porque ya se echó a perder porque no me la comí, hay quien sí se está muriendo de hambre? ¿Cómo en este tiempo yo que tengo la oportunidad de estudiar, de prepararme, de comprar un libro, de formarme, de tomar un curso, de hacer muchas cosas, hay personas que no pueden comprar un libro porque o comen o tienen un libro? ¿Quién? ¿Cómo es posible que yo puedo ir al médico y gastarme 1,000, 2,000, 3,000 pesos a lo mejor en una consulta o tengo seguro social en que bendito sea Dios, a pesar de que faltan muchos medicamentos, también ayuda muchísimo? Hay personas que no tienen ni el seguro social y se están muriendo por la falta de una cosa tan sencilla como es una losartán para la presión arterial. ¿Cómo tengo yo medicamentos a lo mejor en mi casa que se están caducando y hay personas que los ocupan? ¿Cómo es posible que haya personas que no tienen una cobija, que no tienen ropa que ponerse y yo en mi armario lo tengo repleto de ropa que no me voy a volver a poner nunca más en la vida, porque estoy esperando bajar los kilos necesarios para volvérmela a poner, pero la realidad es que no, no va a pasar. Y ahí la tengo. Zapatos que no me puedo poner en una semana ni uno en uno. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos zapatos.
Me voy dando a entender cómo es posible. Y cuando vayamos respondiendo estas preguntas, y si es cierto, y soy injusto porque tengo mucho, que estoy despilfarrando, que estoy tirando, que no estoy implementando, que no estoy utilizando y que puedo dárselo a quien lo necesita, entonces haría justicia y una justicia que sería caridad. Eso es la doctrina social y esto que estamos diciendo es una auténtica antropología cristiana. Antropos, hombre, logos, estudio tratado. ¿A qué se refiere la antropología? Al estudio o al tratado del ser humano. Y la iglesia, dice el Papa Juan XXIII, la iglesia es madre y es maestra y es experta en humanidad. ¿Por qué? Porque es la que ha estado atendiendo a la humanidad desde que fue fundada por Cristo nuestro Señor. El amor cristiano impulsa la denuncia, a la propuesta y al compromiso con proyección cultural y social, a una laboriosidad eficaz que apremia a cuantos sienten en su corazón una sincera preocupación por la suerte del hombre, a ofrecer su propia contribución. Esta sigla es Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. No sé si se los había mostrado. Es este librito. No sé si haya librería diocesana por ahí, si lo puedan encontrar ¿cómo se llama? eh, turun, turun, turun. No, sí, librerías parroquiales, si haya buena prensa, es este librito tal cual, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Y bueno, esta es una edición, y es la única que yo he visto, pero debe de haber más ediciones. Y si no, le pones en el buscador de Google y te sale el compendio en formato PDF y ya lo tienes ahí. Si dices, no, no, Pablo, es que no tengo dinero para comprar un libro de esta magnitud, porque sale como en 500 pesos, creo. Este, Internet y celular, ahí lo tienes todo completo y gratis. Bueno, entre comillas, hay que pagar el internet, ¿verdad? Pero funciona. Y entonces, en ese número 6 que nos marca este compendio, nos dice que la doctrina social de la iglesia y la iglesia, corrijo, la iglesia a través de la doctrina social buscan construir un humanismo integral y solidario. Ese es el objetivo de la doctrina social, el humanismo integral y solidario. ¿Se acuerdan de estas palabritas que les he dicho que las vamos a estar repitiendo constantemente? Ujú. Todo el hombre y todos los hombres. Humanismo integral, todo el hombre. Solidario, todos los hombres. ¿Por qué? Porque está como la imagencita. Dios nos está poniendo la casa, el techito de la casa. Falta que nosotros vayamos y metamos todos a la casita. En pocas palabras, de eso se trata. Entonces, la doctrina social de la iglesia, preocupándose del hombre, interesándose por él y por su modo de comportarse en el mundo, pertenece al campo de la teología, específicamente al campo de la teología moral, lo cual es válido, hay que subrayarlo, para todos los hombres por igual, indistintamente de que es que yo no soy teólogo, es que yo no soy católico, es que yo soy ateo, es que yo soy protestante, es que yo soy musulmán, es que yo soy, pues tú sé lo que quieras hacer, eso no importa. El punto radica en que esta doctrina es para todos los hombres por igual. ¿Por qué es para todos los hombres por igual? Porque está hablando de verdades que rigen el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, porque nos está diciendo cuáles son los principios y cuáles son los valores, porque si empezamos a escarbar y Dios quiere nos da la oportunidad de tener un segundo curso de profundización, vamos a empezar a ver cómo la doctrina social se mete en el campo de la política, se mete en el campo de la economía, se mete en el campo de la ciencia, se mete en el campo de la técnica, se mete en todos los campos de la vida del hombre. Por eso es para todos los hombres por igual. No podemos mutilarla. Generar un auténtico compromiso por el bien del hombre. Este documento, se propone como un instrumento para el discernimiento moral y pastoral de los complejos acontecimientos que caracterizan nuestro tiempo. Es una guía para inspirar en el ámbito individual y colectivo. O sea, ay, híjole, ¿qué hago yo ante una circunstancia X que se me presenta? Ay, pues la pregunta original sería, ¿qué haría Jesucristo, verdad? No, pues Jesucristo buscaría el bien para todos. Ok, ¿cómo lo haría? Ah, pues lo haría de esta manera. Te estás respondiendo desde la doctrina social, porque al final de cuentas las acciones sociales de Jesús es doctrina social y todo está fundado desde la fe, volvemos a decirlo,
desde el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El testimonio de Cristo. ¿Y qué hemos dicho que tenemos que hacer allá afuera? El testimonio de Cristo. Entonces es una guía práctica para tu vida, pero también es una guía práctica para la colectividad. Que los sacerdotes sepan doctrina social, que sí la llevan porque llevan la materia de teología moral, pero que la tengan fresca, que la tengan presente, sobre todo cuando son sacerdotes que están metidos en determinados ámbitos, cuando están metidos en la pastoral social, son sacerdotes con comunidades o con parroquias, muy problemáticas socialmente hablando. Tener clara la doctrina social, difundirla dentro de la comunidad y generar esas orientaciones que sirvan para que la comunidad pueda tomar las decisiones de transformación social, se vuelve una cosa extraordinaria. Hay sacerdotes muy buenos que hacen un montón de acción social maravillosa y hay otros, pues a lo mejor que les falta. Pero también hay laicos muy buenos que apoyan a los sacerdotes y que se ponen las pilas y que trabajan y gracias a ellos los sacerdotes pueden hacer muchas cosas. Ya vemos otros que no hacemos nada, que nos limitamos a poner las manitas juntitas y a decir el yo pecador y a doblar la rodilla y a comulgar. Y está mal tener esta fe, digámoslo de alguna manera. No, no está mal, pero es una fe pobre. Una fe que no se complementa, una vivencia de sacramentos que no se complementa con vayan y apliquen lo que aquí hemos recibido, lo que aquí hemos aprendido, pues entonces es una fe muy pobre. La empobrecemos. Tenemos que aplicarlo. Los comportamientos, seguimos, los comportamientos y opiniones que permitan mirar al futuro con confianza y esperanza como un subsidio para los fieles sobre la enseñanza moral social. ¿Qué significa? Que conociendo doctrina social vamos a tener ideas en la cabeza para poder defender lo que sabemos que tenemos que defender y que a veces no lo defendemos. ¿Por qué? Porque nos gana la ignorancia, que esa también es otra realidad. Porque a veces llegan los hermanos, los mormones, los testigos de Jehová, insisto, creo la semana pasada lo mencionábamos. Yo les admiro, la verdad, esa tenacidad y ese no rajarse, y a pesar de que los están, unos y otros y otras y otros cerrándole las puertas una y otra y otra y otra vez, ahí siguen, tenaces. En ese sentido, yo sí puedo decir, los admiro, porque a lo mejor yo ya me hubiera agüitado, ya no lo hubiera seguido. Pero te verborrean una cosa y te desarmaron, te verborrean dos, tres citas que se saben y ya no supiste qué responder. Eso en el aspecto de la fe. Ahora, en el aspecto moral, de repente, papá, quiero esto, papá, quiero aquello. No, pero ¿cómo se te ocurre? Papá, ahorita que está de moda lo de los Terians, ¿no? Es que papá, ahora ya soy perro y me identifico como perro. ¿Cómo respondes? Desde la lógica, desde la razón y desde la fe. Desde un sentido moral. Esto nos ayuda a la doctrina social, a entender quiénes somos también. ¿Cuáles son los destinatarios? Número uno, los obispos. Difusión e interpretación. Así de sencillo. ¿Qué tienen que hacer los obispos? Difundir la doctrina e interpretar la doctrina. ¿Para qué? Para que los sacerdotes, los laicos y las comunidades podamos hacer llevar a la vida práctica las orientaciones que los obispos, incluido el Papa, porque es el obispo de Roma, los obispos nos están pidiendo que hagamos. Ellos ven desde donde están que el mundo está viviendo determinadas cosas. Y ante eso que están viendo, ante eso que están percibiendo, ellos dan una orientación, se llama doctrina social. Esa orientación baja a través de documentos, ay, se me olvidó el nombre, exhortaciones, encíclicas, orientaciones, etcétera, ¿no? Estos son los documentos. Bajan a través de esos documentos, se publican, deben de llegar a los obispos deben de motivar a los sacerdotes y los sacerdotes a los laicos y los laicos hacerlo vida, en pocas palabras. Y aquí lo tenemos. Sacerdotes y vida religiosa, guía para la enseñanza e instrumento para el ejercicio pastoral. Fieles laicos, gestionando los bienes temporales y ordenándolos según Dios, y las comunidades, pues entonces analizar objetivamente la realidad que estamos viviendo, clarificarla, ay, perdón, por la falta de ortografía, a la luz del Evangelio para orientar la acción y transformar el orden social según la moral cristiana, según lo que Cristo pide. Y Cristo lo que pide para todos es la salvación. Cristo no pide para cosas malas para nadie.
que no nos guste lo que pide porque va en contra de mis apetitos, de mis apetencias, de, de mis desórdenes morales, pues entonces voy a decir que la iglesia apesta y que todo lo que enseña la iglesia apesta. ¿Por qué? Pues va en contra de lo que yo quiero. Pero al final de cuentas, lo que la iglesia siempre nos ha enseñado es a ser verdaderamente humanos, a ser verdaderamente libres, a ser verdaderamente felices. Y ese es el objetivo de la doctrina social, que cuesta y cuesta mucho. La Iglesia con este documento busca proponer un humanismo a la altura del designio del amor de Dios sobre la historia. Esto es ser verdaderamente libre, verdaderamente humano, verdaderamente feliz. Un humanismo al designio del amor de Dios sobre la historia, no un humanismo mexicano, no un humanismo relativista, no un antro eh, transformer humanismo, ¿no? O un transhumanismo. O sea, no, sino un humanismo querido y amado y deseado por Dios desde el momento en el que nos creó. Un humanismo integral y solidario que pueda animar un nuevo orden social, económico y político. Es que la iglesia no se debe de meter en política. No, la iglesia no se va a meter en política. Es que la iglesia no se debe meter en economía. No, la iglesia no se va a meter en economía. Quien se va a meter en economía, vamos a ser nosotros los laicos. Quienes se van a meter en la política, vamos a ser nosotros los laicos. Que si los laicos somos iglesia, bueno, en ese sentido la iglesia se está metiendo, pero no la iglesia como institución. Nos estamos metiendo nosotros como cuerpo místico de Cristo, que es fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que se actúa en la paz, en la justicia y la solidaridad. Este nuevo orden social se debe de fundar sobre la dignidad de la persona. Este es el primer concepto que vamos a estar dándole vueltas una y otra y hasta que nos cansemos. Porque si de algo habla la doctrina social y de algo habla el evangelio y de algo habla toda nuestra fe, es sobre la dignidad. Cristo no hizo otra cosa más que redignificar al ser humano que había perdido su dignidad por elección propia cuando pecó en el pecado original, cuando comió el fruto prohibido, cuando rompió esa alianza y esa amistad con Dios. Cristo viene a volver al ser humano a ser lo que era, a volverle a abrir las puertas del cielo, a volverle a decir a Dios Padre, porque antes no se decía, uy, era una herejía decirle a Dios Padre. La libertad de toda persona que actúa en estos tres principios. Si estuviéramos ahorita, levante la mano, ¿quién quiere paz? Todos levantaríamos la mano. Levante la mano, ¿quién quiere justicia? Todos levantaríamos la mano. Levante la mano, ¿quién quiere solidaridad? Pues todos levantamos la mano, aunque todavía no sabemos muy bien qué es eso. Pero si pregunto, levante la mano, ¿quién es instrumento de paz en su casa, en su trabajo y en todo lugar? Híjole, ya creo que no estamos levantando la mano. Levante la mano, ¿quién ejerce justicia y es justo con todas las personas con las que actúa? Ya no levanto la mano. Levante la mano. ¿Quién es solidario? Pues como todavía no lo sabemos mucho, pues entonces, pues ya la dejo abajo. Y es ahí donde tenemos que entrar a transformarlo realmente. La doctrina social implica también responsabilidades. Es poder ser ay, se me fue la palabra. Instrumentos de paz, no. Artesanos de paz, artesanos de justicia y artesanos de solidaridad. Eso es ser responsable con mi fe, ¿eh? No estamos hablando solo de la comunidad, es ser responsable con mi fe. Relativas a la construcción, a la organización y al funcionamiento de toda la sociedad. Obligaciones políticas, económicas, administrativas, es decir, de naturaleza secular, de nuestra propia naturaleza, mis hermanos laicos, que pertenecen a los fieles laicos, no a los sacerdotes y no a los religiosos ni a las religiosas. Es un error garrafal y por eso la iglesia como en México está como está, toda golpeada y toda maltratada por el gobierno, por el mundo secular. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como laicos de salir a transformar el orden social, se las dejamos a los padres. ¿Por qué?
Hasta que el padrecito no me diga qué hacer, yo no voy a actuar. No, pues oye, pobrecito del padre, échale la piedra, échale la culpa. Él no tiene que decirte qué hacer como laico. Él no tiene que decirte qué hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Tú tienes que llegar como laico a decirle, padre, ¿sabe qué está pasando esto? Y nos estamos organizando y queremos hacer esto y esto y esto. Díganos si está bien a la luz de la doctrina social, a la luz del evangelio. Díganos si lo que estamos proponiendo o lo que queremos hacer no se sale de nuestra fe. Y eso sí, el padre lo tiene que discernir y decirles, no, está muy bien. Hagan eso, perfecto. Puede darnos una orientación, ¿no sabes qué? Esto cámbialo, esto quítalo, este ponle, esto agrégale, este modifícale. Entonces, eso sí le corresponde al sacerdote, pero a nosotros nos corresponden las propuestas, a nosotros nos corresponde la transformación, de, ¿cómo se dice? Del mundo en el que vivimos, no a los sacerdotes. Y no se lo tenemos que cargar. Les comparto, y ha sucedido, me ha tocado verlo, que en reuniones, cuando todavía no estaba aprobado el aborto en Zacatecas, bueno, despenalizado, este, estábamos varias personas haciendo propuestas y queríamos hacer varias cosas y todo este show, y varias personas estaban oponiéndose, es que hasta que no venga el padre, es que si el padre no está, y es que si el padre no nos dirige, y es que si el padre y el padre y el padre, pues olvídense, porque el padre primero es padre y tiene que atender sus funciones de administración sacramental, no social. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entendemos por doctrina social de la iglesia. Cabría decir que es un proceso abierto de reflexión. Siempre está abierto y siempre es para reflexionar. Implica toda la iglesia, pero que tiene su expresión más decisiva en los documentos del magisterio social, a través del cual no solo se formulan los grandes principios, sino sobre todo se elaboran propuestas a los problemas sociales de cada momento histórico, el tiempo que se va remodelando todo el conjunto de la doctrina con perspectivas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? La doctrina social no está acabada. Lo básico, lo más importante sí, pero la doctrina se va modificando conforme va pasando el tiempo. No, lo básico no. La moral no se cambia, no se modifica, pero las interpretaciones que tenemos que ir dando, tenemos que irlas actualizando. Por ejemplo, estos documentos, estos cuadernitos, bueno, esta es una presentación de la editorial de San Pablo, pero está también la buena prensa. Todos estos cuadernitos que vemos en las librerías así naranjitas, estos son los documentos de la doctrina social. Por ejemplo, Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, este que causó un montón de controversia diciendo que ya vamos a quitarle a la Virgen María el puesto de ser Madre de Dios. Pues no, o sea, mentiras. El problema es que no leemos. O este Dilexite, de que lo acaba de sacar el Papa León, que habla sobre el amor hacia los pobres, que es hermoso. Es más, hasta el precio lo tiene. Están baratísimos, 45 pesotes. Por ahí Carmelita nos está enseñando, no sé cuál, no lo alcanzo a ver, pero de ahí nos está enseñando uno. El punto radica en que esos son los documentos que tendríamos que estar leyendo para poder saber qué dice la iglesia al respecto de... Y es una cosa maravillosa, porque luego te das cuenta que, ay, oigan, ¿y la iglesia qué dice acerca de la ideología de género? Pues sí existe un documento. ¿Y la iglesia qué dice de la educación? Existen un montón de documentos sobre educación. ¿Y la iglesia qué dice acerca del aborto? ¿Y la iglesia qué dice acerca del matrimonio? ¿Y la iglesia qué dice acerca del divorcio? De todos los temas en boga, sociales y hasta polémicos, los papas ya nos han dado una respuesta, una orientación que nos corresponde a nosotros leerlo, interpretarlo, conocerlo para difundirlo. Y que lamentablemente, por lo menos la iglesia en México, no lo hacemos. Y nos referimos a iglesia como cuerpo místico, o sea, nosotros. No le vamos a echar la culpa a nuestros sacerdotes y a nuestros obispos, desde donde me toca a mí. Entonces, ¿qué no es la doctrina social? La Iglesia deja claro que su doctrina social no es una tercera vía. ¿Qué significa? Tienes por un lado el capitalismo o las ideas capitalistas o las de derecha, tienes por otro lado las ideas de izquierda o el comunismo, que ahorita de nuevo está de moda, ¿no?
Y entonces, como tienes dos opciones por acá, pues nos vamos por la tercera opción, ¿no? Lo que dice la iglesia, no, no es una tercera vía, no es una salidita de escape, ¿eh? No es un camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo. No, y tampoco es tecnócrata, o sea, la tecnología ni mucho menos. No tiene nada que ver con una agenda económica o política y no es un sistema de gobierno ni económico, ni político, ni ideológico. No es una propuesta técnica para solucionar los problemas. Aunque ofrezca, los leí mal, ¿verdad? Aunque ofrezca una crítica del socialismo y del capitalismo, no propone un sistema alternativo. Y la doctrina social católica no es una utopía en el sentido de un proyecto social que es imposible de alcanzar. Alcanzar el reinado social de Cristo en esta tierra antes de que Él venga, dices, híjole, está como que imposible. Mm, Pues sí, pero si empiezas desde tu casa, no está tan imposible, es más posible. No se propone describir un paraíso en la tierra en que la humanidad pueda alcanzar la perfección. Volvemos a lo mismo, en eso no se trata. Las enseñanzas sociales católicas no son una doctrina estática y fijada, sino una aplicación dinámica de las enseñanzas de Cristo para cambiar las realidades y circunstancias de las sociedades y culturas humanas. Pero ¿qué sí es? Por supuesto, los principios fundamentales no cambian, lo mencionábamos, porque están profundamente enraizados en la naturaleza humana, querida y deseada por Dios desde que nos pensó. Pero sus aplicaciones y juicios se van a adaptar a las nuevas circunstancias históricas según los tiempos y según los lugares. ¿Qué esperanzas decir a lo mejor en el año de 1950? Sí, en los años 50, ¿no? Que de verdad, imagínense, sitúense por ahí, o acuérdense de sus papás o de sus abuelos, este, y de los problemas que habían en aquel entonces sociales. ¿Qué esperanzas llegar a pensar que uno de los problemas más fuertes que iba a tener la sociedad era la falta de identidad? ¿Y por qué la falta de identidad? El problema de la ideología de género es ese, que no tenemos una identidad definida y que cada quien puede hacer lo que quiera hacer. Y que entonces las personas iban a creer realmente, pero real y profundamente, que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, un perro atrapado en el cuerpo de un ser humano. O sea, suena tonto, suena ilógico, pero es real. Entonces se va teniendo que adaptar según las circunstancias que vamos viviendo en cada uno de los lugares en los que vamos viviendo. ¿Quién diría o quién pensaría? Digo, en aquellos entonces a lo mejor en los años 60 el problema era la promiscuidad que se generó a partir de la invención de las pastillas anticonceptivas, que permitió que pues, los hombres se pudieran meter con pues cuantas mujeres quisieran y lógicamente las mujeres pues se iban a meter con los hombres que quisieran, ¿verdad? Porque no se puede lo uno sin lo otro. Entonces eso nos llevó a un problema de mayor tamaño que se fue generando con las enfermedades de transmisión sexual, que después vinieron en los divorcios, que también vinieron en los embarazos no deseados, que para solucionar el problema pues tienes el tema del aborto y se vuelve una cadenita. Pero eso hace 50 años pues no era visto. Hace 60 años sí, y el Papa Pablo VI se tuvo que enfrentar a eso. Y ahora el Papa Francisco se tuvo que enfrentar ya directamente a la ideología de género. Entonces se van adaptando las circunstancias. Y es más, el Papa León, sí dijo profundamente, estamos frente a una nueva revolución, social, la revolución de las inteligencias artificiales. Por eso escogió el nombre de León, porque el antecesor, León XIII, se enfrentó a la revolución industrial. Este se está enfrentando a otro tipo de revolución que también va a ser industrial hasta cierto punto, ¿no? Entonces, vemos cómo se va aplicando al contexto cotidiano. La doctrina social se enfrenta seriamente con las realidades y las estructuras existentes, lo que acabamos de mencionar con ejemplos, y los desafíos de la humanidad para buscar soluciones a las situaciones sociales, políticas y económicas dignas de la dignidad humana, de manera que se cree un sano grado de tensión entre las realidades temporales que encontramos y el ideal del Evangelio. ¿Qué es una realidad temporal? La realidad que vivo hoy, porque lo que estamos viviendo hoy en día en México no es lo mismo que se vivió hace 5 años, que lo que se vivió hace 10 años, que lo que se vivió hace 20 años. Entonces cuando hablamos de realidades temporales, hablamos de lo que vivimos en este momento concreto de la historia.
y cómo este momento concreto de la historia, hoy miércoles 4 de marzo del 2026 a las 9:13 horas, esa es mi realidad temporal, ahorita. ¿Y cómo la enlazo con el Evangelio? Es una doctrina moral que surge del concepto cristiano de ser hombre y de su vocación al amor y a la vida eterna. Esto es hermosísimo, cómo Dios nos crea desde el momento en el que nos piensa, desde el momento en el que está en el relato mitológico del Génesis, vemos cómo va creando cada una de las cosas que existen y cómo llega el último día a crear al hombre, el último día de trabajo, ¿verdad? Cómo crea al hombre, cómo lo desarrolla a su imagen y semejanza y dice, hagamos. ¿Cuántas personas estaban ahí involucradas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, ahí estaba la Trinidad involucrada, porque dice hagamos, no dice voy a hacer o hago. No, desde ahí ya dice hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Y si estamos hablando de que ese hagamos, que es plural, es comunidad, es la Trinidad, que es común unión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y somos imagen y semejanza de Dios, entonces a varón y mujer los creó, es para que seamos seres en común unión. Y eso es hermosísimo porque somos seres hechos con una vocación para el amor, para vivir en comunión. Y Aristóteles lo decía, no somos seres sociales por naturaleza. Ciertamente, porque así nos creó Dios y así nos quiere Dios. Por eso la iglesia es común unión, por eso nos unimos a Cristo desde el bautismo y confirmamos esa adhesión a Cristo con la confirmación, lógicamente, pero la reafirmamos y la reconfirmamos cada vez que recibimos a Cristo Jesús en la Eucaristía, porque es nuestra confirmación de la comunión que yo, Pablo, tengo con tu Dios, con Dios mío, pues. Y cómo en esa unidad en el que estoy, en la comunión, en la Santa Misa, existe otra cosa que se conoce como la comunión de los santos. Toda la iglesia está presente en cada una de las celebraciones eucarísticas. Toda la iglesia de todos los tiempos, de todos los momentos. Y entonces toma sentido lo que dice Cristo Jesús cuando no, que lo que dice San Pablo, ¿no? Donde Cristo es la cabeza y nosotros somos piedras vivas del Espíritu Santo que conformamos los miembros de la iglesia. Según el magisterio, es la formulación de la cuidadosa meditación de las complejas realidades de la existencia humana en sociedad, a la luz de la fe y de la tradición viva de la iglesia. Es un conjunto de principios y criterios y directrices de acción para, y esto es lo importante, interpretar. No te dan la respuesta, ¿eh? La iglesia no nos va a dar la respuesta a nada, porque si la iglesia tuviera la respuesta a todos los problemas sociales, créanme que no hubiera problemas sociales. Nosotros tenemos que buscar las respuestas de las realidades concretas, culturales, económicas y políticas, basadas en las enseñanzas del Evangelio sobre la persona humana y su vocación terrenal y trascendente. Entonces quedamos que son criterios de juicio, directrices de acción y principios y valores fundamentales. O viceversa, estos principios y valores me van a dar criterios de juicio, o sea, puedo interpretar la situación que estoy viviendo y a través de esta interpretación, pues voy a tomar una decisión, o sea, voy a hacer una cosa concreta y así se vuelve el ciclo. Entonces, la doctrina está entre el evangelio y entre la realidad social. Y entonces la doctrina, por lo tanto, va a ser la evangelización de lo social. Unimos estas dos ideas. Es la evangelización de lo social. ¿Cómo la vamos a evangelizar? Es primero a través del conocimiento iluminado por la fe. Luego, enseñanza moral que ilumina y orienta la conciencia y la conducta. Mi fe me dice cómo me tengo que comportar yo, Pablo Escobedo Garay. Entonces yo, Pablo Escobedo Garay, en la comunidad educativa en la que trabajo, que no es católica, vamos a pensar, les empiezo a compartir cómo trabajaría o qué haría yo ante determinadas circunstancias. Estoy orientando la conciencia y la conducta. Fundamento y motivación para la acción. Entonces, a partir de ahí, tenemos que buscar qué vamos a hacer.
¿Para qué? Para lograr la justicia. Por eso la doctrina social tiene como luz la verdad, como fin la justicia y como impulso el amor. Mater en magistra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo estoy haciendo algo a la luz de la fe, es porque lo estoy haciendo desde la doctrina social, no desde el evangelio, desde, pues sí, ahí permítanme que, listo. Entonces lo estoy haciendo a la luz del evangelio, y si lo estoy haciendo a la luz del evangelio es porque, y estoy haciendo algo que sale de mí hacia los otros, es porque tengo que amar, o porque ya estoy amando, o porque estoy aprendiendo a amar desde la acción. Entonces, vemos de nuevo esa relación de caridad-amor, de caritas-amor. Tenemos una triple tarea: anuncio, denuncia y cooperación. Recuerden qué es lo que hace el profeta: anuncia y denuncia. Y luego, a quien anuncia y a quien denuncia tienen que buscar esta cooperación. Y el profeta trabaja junto con la comunidad. Esa es nuestra vocación desde el bautizo. Anuncia de lo que es propio de la iglesia, o sea, de la verdad. Hay de nuevo otro error aquí que tengo que corregir. Denuncia. ¿Qué va a denunciar? El pecado que provoca injusticias y violencias. A ver, y esto es importantísimo, mis hermanos, porque luego nos equivocamos y nos tropezamos y nos hacemos piedra de tropiezo y nos estamos condenando por juzgar mal. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros. ¿Quién? Ninguno de nosotros. Vamos a condenar a nadie ni vamos a juzgar a nadie por los pecados que cometieron. Eso se encarga Dios. Nosotros no vamos a juzgar y a condenar a la persona nunca, porque la persona se puede arrepentir, porque la persona puede convertirse, porque la persona puede salvarse, por más pecador que sea. Nosotros, los católicos, en contra de quién estamos, del pecado o del pecador. Y entonces cambia la cuestión. Estamos en contra del pecado. Yo no estoy en contra del homosexual, estoy en contra del pecado sodomita. ¿Me voy dando a entender? ¿Por qué? Porque el homosexual es mi hermano. ¿Por qué? Porque el homosexual puede ser mi familia. ¿Por qué? Porque incluso yo puedo ser el homosexual. Entonces yo no estoy en contra de la persona, estoy en contra del pecado. Yo no estoy en contra de la mujer que abortó o que va a abortar. Estoy en contra del acto de abortar. Y si ya abortó y estoy en contra de la mujer, olvídate, la estás condenando y la estás hiriendo más, de por sí ya está dañada. ¿Por qué? Porque se abortó es porque la dejaron sola, porque la abandonaron, porque la obligaron, porque la forzaron, porque no tenía otra visión, porque la violaron, porque lo que tú quieras, pero hay circunstancias detrás muy de fondo. Ya tiene el trauma del aborto, que no es algo fácil ni es algo sencillo, que es una cosa tremendamente traumática para la mujer. Luego viene el trauma posaborto, de estar escuchando bebés, del arrepentimiento, del remordimiento, de lo que tú quieras, gustes y mandes. Y luego para que venga el católico persinado que se da golpes de pecho a satanizar a la pobre mujer. Olvídate, ¿cuándo va a buscar una conversión esa persona? ¿Cuándo se va a acercar a Dios? Nunca. Pero si yo estoy en contra del pecado, entonces reconozco que la mujer no es la culpa. Bueno, la mujer abortó y tiene que responder ante su pecado, lógicamente. Pero la mujer se puede arrepentir y entonces tengo que ir por ella. Y eso es cooperación con el resto de la humanidad para su progreso. ¿Por qué? Porque tengo que buscar la salvación de todos. Yo no los voy a salvar. Tú no los vas a salvar. Nadie salva a nadie. Dios es el que salva. Pero Dios necesita tus manos, necesita tus pies, necesita tu boquita, necesita tu vida para poder hacer eso. Y entonces la iglesia nos marca una metodología muy clara. Esta es la metodología de pastoral. Los que están metidos en pastoral, yo creo que ya están cansados de ver esto, ¿no? Los que no están metidos en pastoral van a decir, ah, pues tiene sentido. Y deberíamos de actuar así: ver, juzgar y actuar. Ver, juzgar y actuar. Tiene una doble finalidad, la religiosa, una acción propiamente evangelizadora. Quien quiera entrar al reino de los cielos porque encontró la verdad a través de las acciones que hace la iglesia, bienvenido sea. Quien no quiera entrar al reino de los cielos porque no encontró dentro de la iglesia y dentro de las acciones de la iglesia lo que esperaba, no hay ningún problema, llegará su momento. Pero no se trata de hacer proselitismo, aclaro. Y moral.
¿Por qué? Porque pretende la liberación y el desarrollo integral del hombre, de todos los hombres, absolutamente de todos. Seas católico o no seas católico. Y entonces, vamos a ponerle con los pelos de la burra en la mano, se dice vulgarmente, la realidad. ¿Qué está pasando? Y esa realidad la vamos a juzgar a la luz de la fe, a la luz del evangelio, a la luz del magisterio de la iglesia, a la luz de la tradición. Y una vez que la juzgamos a partir de lo que nos dice la iglesia, vamos a generar proyectos para actuar. No se trata de yo supongo, yo pienso, yo creo, porque yo sí sé y los demás no saben. No, se trata de actuar desde la realidad concreta. Por eso el principal fundamento de toda nuestra fe es el mandamiento del amor. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y esto es importante, en ningún momento dice ama primero a Dios. Después que ames a Dios vas a amar a tu prójimo. Y cuando termines de amar a tu prójimo te amas a ti mismo. No, no dice así. Viene en una sola frase, no hay ninguna sola coma que separe esa frase. Ama a Dios, a tu prójimo y a ti mismo. O sea, tienes que amarlo trinitariamente. Para poder amar plenamente a Dios tiene que ser un amor trinitario. ¿Y por qué es trinitario? Porque estás amando a tu prójimo y te estás amando a ti en el mismo momento. ¿Cuándo vamos a lograr eso? ¿Quién sabe? Quien lo sepa, dígame, porque yo no lo sé y hasta ahorita nadie nos lo puede lograr decir. Solo Dios nos lo puede decir en ese y cuando nos lo diga es porque ya estamos juzgados, así de sencillo. ¿Qué sí tenemos que hacer? Amar a tiempo y a destiempo y hacer lo mejor que podamos. ¿Cuándo? Ya, desde donde estamos. A partir de la evangelización, la iglesia busca formar una nueva forma de ser cristianos en la sociedad. Necesitamos actualizarnos porque luego no es crítica, no es queja, no es negativo lo que voy a decir, pero sí tenemos un reto muy grande. Nuestra Santa Iglesia es una iglesia de viejos y nos estamos haciendo viejos. Y se está quedando la iglesia sin jóvenes. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos haciendo, nosotros como laicos, algo nos está fallando. Tenemos que buscar una nueva forma de ser iglesia, una nueva forma de ser cristianos. El evangelio no cambia, la liturgia no cambia, lo que es no cambia, eso es igual. Pero nosotros sí tenemos que cambiar. La fe como fundamento de la doctrina. Entonces, necesitamos una adhesión personal a Dios vivo. Cada uno de nosotros nos tenemos que adherir a Dios, pensando que somos una dimensión comunitaria, no estamos solos y no estamos aislados. Lo que le pasa a mi hermano me pasa a mí. Lo que le afecta a mi hermano me afecta a mí. Afecta todas las dimensiones de la vida social, económica, política, social, cultural. Es una realidad pública. ¿Por qué? Porque lo vimos en el COVID. Lo que le pasaba a uno le pasaba a toda la comunidad, ¿no? Y es un compromiso con la historia, evangelizar la realidad social. Para la Iglesia, el mensaje social del Evangelio no debe considerarse como una teoría por encima de todo, un fundamento y un estímulo para la acción. El mensaje social del Evangelio es fundamento y estímulo para actuar. Centésimos años. Entonces, a partir de aquí, tenemos que motivarnos a decir, tenemos que hacer algo. Y esta es la dimensión social de la fe. Llámale pastoral social si quieres, ¿no? Y la pastoral social no tienes que estar metido dentro de una pastoral concreta para hacerla. Si tú desde tu fe ya haces acciones sociales como de repente hacer lonchecitos y llevárselos a las personas que están en el hospital, a los que están en los semáforos, sales y juntas la ropa que ya no te queda o que ya no vas a utilizar y la repartes cada año, haces cosas de esta naturaleza, y estás haciendo pastoral social, así de sencillo. La pastoral social la hacemos en todo momento. No necesitas estar insertado dentro de una dinámica concreta, pero si te insertas dentro de una dinámica concreta de la iglesia, créeme que a los sacerdotes les va a encantar que haya más laicos trabajando. Entonces, la dimensión social de la fe es una respuesta personal que se vive en comunidad y afecta a las dimensiones sociales de la persona. ¿Por qué? Porque nos conduce al compromiso. La vida teologal del cristiano tiene una dimensión social y aún política que nace de la fe en el Dios verdadero, creador y salvador del hombre. Esta dimensión afecta el dinamismo entero de toda la vida cristiana. ¿Por qué de la política? Porque la política es el arte de servir.
Lamentablemente la hemos corrompido mucho y la hemos maltratado mucho la política y pues la gente como que escucha la palabra política y dices guácala. Pero la política auténtica es el arte de servir, es el arte de generar el bien común y todos hacemos política siempre, a tiempo y a destiempo. La doctrina social es un instrumento necesario para una eficaz educación cristiana al amor, a la justicia y a la paz, así como para madurar la conciencia de los deberes morales y sociales del cristiano. La Iglesia tiene que ayudar a descubrir la dimensión pública de la fe. Esto sí, nos tiene que ayudar a descubrir, los sacerdotes nos tienen que ayudar a descubrir esta dimensión pública de la fe, cómo ser católicos allá afuera. Y nos tienen que empujar a ser católicos allá afuera. No nada más así como que, híjole, vamos a hacer actividades pastorales de aquí adentro. Pues haciendo actividades pastorales hacia adentro no vamos a lograr nunca hacer nada hacia afuera, no vamos a traer más gente hacia afuera. Tenemos que ser una iglesia, como nos lo decía el Papa Francisco, una iglesia en salida, con puertas abiertas, que todo mundo sepa que cabe dentro de la iglesia y animar el compromiso público y político. Animar a los políticos católicos a que sean verdaderos católicos y políticos, no nada más políticos en un rato y católicos en otro, ¿no? Y animar a todos aquellos que tienen una vocación y un llamado a la política a trabajar también dentro de la política, a no ¿Quién tener está ahí? miedo. Que vaya por unos panes. Muy bien, si Ah, queremos panes. Ay, perdón, Carrillo. El compromiso social cristiano, el compromiso de edificar el mundo del mundo es tarea común de todos nosotros, según nuestra función, nuestra vocación y las circunstancias de cada una de nuestras épocas. El compromiso es de todos, ¿eh? De todos, desde donde nos encontramos. Tiene como objetivo la evangelización y la humanización de todo lo social. Ser ciudadanos, el cristiano se ha de sentir responsable de la sociedad. Si eres un ciudadano, entonces eres responsable de lo que le pasa a tu entorno. Es ser discípulo también. Ha de ejercitar su compromiso motivado e impulsado por la fe. ¿Por qué voy a ayudar al otro? Porque tengo fe. Porque en el otro veo a Cristo. Y porque quiero que todos mis hermanos se salven. Porque Cristo nos dijo que todos se tienen que salvar. Y cuando nos presentemos ante el Señor, dice San Juan, seremos juzgados en el amor, ¿verdad? ¿Y cuánto amaste? ¿A cuántos amaste? ¿Con quién te atreviste a acercarte? Híjole, yo espero que tengamos muchas respuestas. Hay dos pilares del compromiso público de la fe: el plan salvador de Dios sobre el hombre y el mundo, que ya nos lo dijo el Señor Jesucristo. Y la centralidad, para lograr esto, es la centralidad de la persona y su dignidad como principio y fin de la sociedad. Centralidad de la persona. Esto es importante y vamos a empezarlo a hablar y hablar y hablar y hablar. La persona es el principio y el fin de la sociedad. La sociedad está hecha para que las personas seamos, nos podamos desarrollar, no al revés. No es que nosotros estamos para desarrollar la sociedad, no. La sociedad está para que nosotros nos desarrollemos. ¿Cuáles son los principios sociales de la fe? Número uno, la dignidad de la persona humana. Este va a ser el primer principio y el más importante. Dos, la igualdad por ser imagen divina. Se tiene la misma dignidad. Igualdad. Número uno, dignidad. Número dos, igualdad. Número tres, libertad. ¿Por qué? Porque debemos de elegir según la conciencia. Entonces tenemos que formar buenas conciencias. Cuatro, todos hermanos, fraternidad. El otro como un yo. Y eso es garantía para el bien común. ¿Qué tengo que pensar para mi hermano? Lo que pensaría para mí. ¿Qué tengo que desear para los demás? Lo que en teoría desearía para mí. ¿Qué tengo que dar a los demás? Lo que me doy a mí. ¿Por qué? Porque en el otro me veo yo. Y cinco, sociabilidad. El hombre está hecho para vivir en la comunión. El compromiso de edificación del mundo desde las claves del reino de Dios es tarea común de todos los cristianos por el hecho de ser cristianos, pero de un modo particular es tarea de los laicos. En el mundo del trabajo, pastoral del trabajo; en el mundo de la cultura tenemos dimensión de educación y cultura; en el mundo del servicio tenemos a Cáritas; en el mundo de la economía, bueno, está relacionado con algunos, ¿no? En el mundo de la política, fe y compromiso social; persona y familia, pastoral familiar; y vamos a ver que todo tiene pastorales y que nos podemos meter muy bien a trabajar en todo esto. Entonces, en resumen, naturaleza de la doctrina social: doctrina o conjunto organizado de principios y criterios y directrices sobre cómo nos debemos de comportar, sobre el comportamiento humano.
¿De dónde sale? De las Sagradas Escrituras, de la enseñanza de los santos padres de la Iglesia, de grandes teólogos y del magisterio. Tú me entiendes. No sé, esa idea que tuvo Pedro de irse a la abandonada a trabajar. Listo. Luego tenemos fundamento y objeto. ¿Cuál es el fundamento? La dignidad de la persona humana. ¿Y cuál es el objeto? Sus derechos, que son inalienables, o sea, no podemos discutir los derechos. ¿Cuál es el fin de la doctrina social? Pero un fin pastoral, orientar el pensamiento y la acción de los católicos en el campo social. ¿A quién está dirigido? La Iglesia en su conjunto por medio del magisterio y con un protagonismo especial de los laicos. ¿Cuál es el contenido? La persona, ay, perdón, muchos errores de dedo. La persona humana en su integridad con todas sus dimensiones. Digamos que esta es la síntesis completa de todo lo que hemos estado mencionando. ¿Cómo vamos a leer la doctrina social? Es una forma de interpretar los problemas del momento. Es un instrumento de evangelización. Son orientaciones para solucionar problemas. Son enseñanzas morales. Y es un derecho y es un deber pronunciarse entre las cuestiones sociales. Así de sencillo. ¿Cómo leerla? De esta manera, viéndolo como esas orientaciones para poder responder ante lo que nos está pasando. Nos dice Juan Pablo II, confiar responsablemente en esta doctrina social, estudiarla con seriedad, procurar aplicarla, enseñarla, ser fiel a ella, es, en un hijo de la Iglesia, garantía de la autenticidad de su compromiso en las delicadas y exigentes tareas sociales y de sus esfuerzos a favor de la liberación o de la promoción de sus hermanos. En otras palabras, es amar a tu prójimo como a ti mismo porque amas plenamente a Dios y ves en tu prójimo el rostro de Dios, que también es tu propio rostro. Y con esto llegamos al culmen de este tema el día de hoy. Entonces dejamos de compartir, detenemos